Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y que Dios nos ponga siempre, ¿verdad?, en ese lugar donde Dios quiere transformar, ¿verdad?, donde Dios quiere restaurar. Acuérdense que el objetivo, uno de la visión de aquí de la iglesia dice, odres nuevos, es una iglesia cristiana cuyo propósito es predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, y su palabra, ¿verdad?, y su palabra como una información que transforma vidas. Odres Nuevos es una iglesia cristiana cuyo propósito es predicar a Jesucristo como Salvador y su palabra como una información que cuando la recibimos transforma el corazón de las personas. Cuando recibimos la información que es necesario perdonar, que es necesario unificar, que es necesario consolar, que es necesario restaurar, entonces nos disponemos nuestro corazón y empezamos a hacerlo, y todo empieza a caminar y el Señor empieza a hacer cambios y transformaciones poderosas e increíbles, y hacer cosas que probablemente nunca nos imaginamos que podían suceder. Amén, hermano. Así que Dios bendiga la vida de todos ustedes, y qué bueno que está aquí en este lugar. ¿Por qué no se para y le da la mano a su hermano que está a su lado? ¿Por qué no lo saluda al que está ahí atrás de usted? Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a hablar un poco acerca de los acontecimientos previos. Ahorita estamos, ¿verdad?, unos celebran la Semana Santa, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué una semana? ¿Qué Dios le da una semana de amor nomás? ¿O le da una semana de perdón nomás? ¿Por qué mejor no procuramos una vida santa en vez de una Semana Santa? O sea, podemos pecar 358 días y los otros 7 se los guardamos al Señor. Podemos fallarle al Señor 358 días y los 7 se los guardamos al Señor. ¿Por qué mejor no pecamos 7 días y le guardamos al Señor los 358? ¿Hello? Amén. Y da la casualidad que las costumbres son de esta manera. Ahorita termina Semana Santa y todo el mundo a pecar. Ya nos guardamos una semana. ¡A pecar! Igual cuando está el carnaval. Está el carnaval, dura 7 días, 8 días. ¿Y dónde termina el carnaval? Con el miércoles de ceniza. Ven para perdonarte toda la carne que le diste a Baal. Ven para perdonártelo con el miércoles de ceniza. Para que te sientas tranquilo después de haberle dado vuelve a la hilacha en carne a Baal. Ahí termina el carnaval. ¿No termina? En el miércoles de ceniza. Ven. Todo lo que hiciste en estos días de bailongo, de trago, de lujuria y de cuanta inmoralidad, aquí queda nada más en una crucecita de ceniza y se acabó tu problema. Pues está suave así, ¿no? ¿Verdad? Peco toda la semana y ya no habrá que me ponga échele ahí, échele doble del otro lado. Es más, hasta acá en el cuello, póngale atrás también. Y ya está suave así, ¿verdad? No hay que remordimiento de conciencia. No hay remordimiento de conciencia, pues no le hago caso a la conciencia. Mi razonamiento no me acusa, porque es la costumbre que tenemos. Mi razonamiento no me acusa, mi conciencia no me acusa, y menos el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y no hubo muchos amenes ahí que digamos. Entonces, vamos a ver una serie de acontecimientos. Ayer sábado fue el sábado de Pascua. Amén. Y hoy domingo es el domingo de ¿qué? De resurrección. La Pascua hace alusión a un acontecimiento que pasó cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Amén. Amén. Es sábado de reposo y es domingo de resurrección, y unos celebran la Pascua hoy, otros ayer, y así. Pero la Pascua, hermano, hace alusión a cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto.
Dios les dice que se junten familias y que agarren un cordero de cierto tamaño, de cierta edad, y que lo sacrifiquen. Un cordero limpiecito, sin defecto, que no esté tuerto, que tenga sus 2 ojos, que tenga sus 4 patitas, que esté sanito, que esté enterito, que esté completito, porque ese cordero era una sombra de Jesús. Entonces ese cordero, dijo el Señor, antes de que pasara el ángel de la muerte, que iba a destruir todos los primogénitos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Verdad? El ángel de la muerte era la 10ª plaga, donde iban a morir los primogénitos, los hijos primeros de los egipcios o de todo aquel donde el ángel de la muerte pasara y no viera la sangre de ese corderito en los postes o en los lindeles de las puertas. Esa es una sombra de Jesús. Entonces, el ángel de la muerte, hermano, en la Pascua quiere decir pasó sobre. El ángel de la muerte, donde miraba que había los postes de la puerta, estaban teñidos de esa sangre, de ese corderito, el ángel de la muerte no tocó al primogénito que estaba ahí. Pero donde pasaba el ángel de la muerte, ese mandamiento o ¿cómo le podemos decir? Mandamiento religioso o esa ordenanza, Dios se la da únicamente a los hebreos, no se la da a los egipcios, aunque los hebreos estaban esclavos en Egipto. Entonces, los hebreos obedecen a Dios y matan el corderito, agarran la sangre y tiñen los postes de la puerta con la sangre de ese cordero. Y eso era una sombra acerca de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, allí también están esos postes en forma de cruz. Ahí están esos postes y el cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado, es Jesús. Y la sangre de ese cordero es puesta en los postes. Y entonces el ángel de la muerte no nos puede tocar a nosotros porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Ya en el Nuevo Testamento eso significa la Pascua. Muchos en Estados Unidos acostumbran a esconder huevitos por ahí, que el conejito de la Pascua, y andan los niños ahí jugando, pero es su manera de celebrar. Nosotros no, nosotros hacemos recuerdo acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario, tomando la sombra del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y venía la 10ª plaga, que iban a morir los niños, los primogénitos en cada hogar. Entonces se mató al corderito ese sin defecto, limpio, puro, de cierta edad, de cierto tamaño, algo especial para Dios, y esa sangre se iba a teñir, se teñaron los postes, y entonces el ángel de la muerte, cuando iba volando, cuando iba pasando, miraba la sangre en los postes, y el ángel de la muerte no causaba daño en esa casa. Entonces nosotros, ya en el Nuevo Testamento, el corderito tipifica a Jesús. Los postes tipifican la puerta, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y hallará reposo. Amén. Entonces Jesús tipifica ese cordero, y la sangre tipifica la sangre de ese cordero. Entonces cuando el ángel de la muerte, en este sentido la muerte espiritual, a través de un instrumento de Satanás, la muerte espiritual a nosotros no nos puede tocar. Ciertamente la muerte física todos los vamos a tener. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados, y este cuerpo se va a ir al polvo. Ayer lo decíamos, falleció un anciano aquí esta semana, y lo comentaba también Tony. Hoy lo enterramos, ayer lo velamos aquí, y hablábamos acerca de la tripartita, las 3 partes del ser humano, en donde es cuerpo, alma y espíritu. Y hablábamos acerca de que el cuerpo se va al polvo porque del polvo fue tomado. El espíritu se va a Dios porque Dios no lo prestó. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios sopló, neuma, viento, soplo,
aire, espíritu, y Dios puso un espíritu en el cuerpo y el hombre fue un alma viviente. Entonces el cuerpo se va al polvo, el espíritu se regresa a Dios, según Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, el espíritu se regresa a Dios y el alma se va, según Tesalonicenses y según Corintios, 1 Corintios 15, el alma se va a un lugar de reposo, a dormir. Porque según Daniel capítulo 12 versículo 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y esa alma se va a ir a dormir, a descansar, mientras viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando venga Cristo, va a despertar esa alma y va a ser juzgada. Y vean lo que pasa aquí. Quiero que vaya allí al libro de Mateo. Evangelio de Jesucristo según San Mateo. ¿Me estoy explicando? ¿Y usted me está entendiendo? Porque a lo mejor yo me puedo explicar bien bonito. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces hoy ya se celebra ¿el qué? El primer día de la semana. Domingo. No es el lunes. El domingo es el primer día de la semana, según el calendario greco-romano. El primer día de la semana ¿es qué? Es el domingo. Y hoy nos reunimos nosotros también, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El sábado también era el día de reposo, era un día muy importante. Entonces Jesús muere el viernes en la tarde. Y lo tienen que bajar de la cruz rápidamente a Jesús, porque el sábado era un día muy importante para ellos. Entonces no puede estar Jesús crucificado, no puede estar Jesús en esa forma de maldición. Según Gálatas capítulo 3 versículo 12, dice que Jesucristo fue crucificado y la cruz era una maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ok? Entonces Cristo muere de manera maldita para bendecirnos. Ahorita lo vamos a leer también. Entonces hermano, el sábado es cuando su cuerpo de Cristo está en la tumba. ¿Ok? Pero le voy a decir algo y lo vamos a leer. ¿Dónde cree que estaba el Espíritu de Cristo? ¿Dónde cree que estaba el Espíritu de Cristo? ¿Dónde creen que estaba el Espíritu de Cristo? ¿Sabe dónde estaba el Espíritu de Cristo? En el infierno. Ahorita lo vamos a leer también. ¿Cómo en el infierno? En el infierno. En el infierno, hermano. En el infierno. Pero el fuego no le puede hacer nada a él porque él no pecó. Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a ver aquí Mateo. Ya se me quedaron viendo así como que ¿qué? Jesús en el infierno, no es posible, hermano. Ahorita lo vamos a leer. Capítulo me gusta esto porque despierta la duda y crea incertidumbre y despierta la atención, y para que le quede claro pues tiene que poner mucha atención. ¿Ok? Dice de esta manera, en el capítulo 27 de Mateo, en el capítulo 17, verso 32. Vamos a leer el verso 40. Fíjense cómo se burlaban de Jesús y diciendo, vamos a ver los acontecimientos que pasan ahí. Mateo estamos en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 40. Amén. Dice de esta manera, fíjense lo que pasa aquí. Dice, y diciendo, decían los soldados, tú que derribas el templo, ¿ok? Y en 3 días, ¿lo qué? Lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende
de la cruz. Oramos a Dios. Ahí donde está, vamos a orar a Dios. Así como está sentado, incline su rostro, vamos a orar a Dios. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Ayúdanos, Señor, y que seas tú, Señor, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Dios, a redimir el tiempo, Señor, y que tu palabra, Señor, fluya en esta tarde, toque los corazones de una manera muy especial, y que tú te exaltes y que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Todos entendemos esta escritura. Jesucristo estaba hablando cuando Jesús dijo, cuando los discípulos más bien iban caminando los discípulos y miraron el templo, hermano, el templo de Salomón, decían que qué hermoso estaba el templo, se admiraban de la belleza del templo. Y Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Pero probablemente Jesús no estaba apuntando para allá. Probablemente Jesús estaba apuntando hacia su persona. Y decía, destruyan este templo y en 3 días se vuelve a levantar. Amén. Ellos lo experimentaron, hermano. Los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de su cuerpo cuando Jesús resucita. Los fariseos que escucharon a Jesús decir eso, decían, 40 años tardó Salomón en construir este templo y tú en 3 días lo edificas. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de su cuerpo. Amén. Destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Vean lo que dice más abajito. Vamos a ver otro de los acontecimientos ahí. En el versículo 45 dice, y desde la hora sexta, cheque este punto. Desde la hora sexta, dice, ¿hasta qué? ¿Hubo qué? Hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué horas? Muchos dicen que cuando Jesús murió hubo un eclipse. Un eclipse dura 10 segundos en la oscuridad. Aquí duró 3 horas. Hello. ¿Y saben de qué horas a qué horas eran? Los judíos contaban las primeras horas desde la hora sexta, desde las 6 de la mañana a las 7 era la primera hora, de las 7 a las 8 era la segunda hora, de las 8 a las 9 era la tercera hora, de las 9 a las 10 era la cuarta hora, de las 10 a las 11 era la quinta hora, y de las 11 a las 12 era la sexta hora. La séptima hora era de las 12 a la 1, la hora octava era de la 1 a las 2 y la hora novena era de las 2 a las 3. Así que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde estuvo oscuro. Así que no pudo haber sido un eclipse. ¿Hello? Tuvo que haber sido algo más sorprendente, algo sobrenatural, algo impactante, algo que nunca había ocurrido. ¿Hello? Porque hemos visto cuando hay un eclipse, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura la oscuridad? 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. No dura 3 horas. Así que un eclipse, la Biblia no está hablando de un eclipse, está hablando de un acontecimiento que duró 3 horas. Y el eclipse va oscureciendo, dependiendo del movimiento, cuando la luna está tapando al sol, el eclipse va oscureciendo partes del mundo. Aquí la Biblia dice que se oscureció toda la tierra. Cuando Jesús está ¿dónde? En la cruz. Vamos a Juan capítulo 19. Evangelio de Jesús según San Juan. Ahorita vamos a volver para acá. Evangelio de Jesús según San Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Veamos algo allí. Juan 19, 30. Cuando Jesús dice, había tomado el vinagre, ¿cómo dijo? Todo está hecho.
está finiquitado, está terminado. Lo que yo tenía que hacer sobre este mundo en cuanto a caminar, en cuanto a darle la vista a los ciegos, en cuanto a limpiar a los leprosos, en cuanto a liberar a los endemoniados, en cuanto a darle salud a los enfermos, en cuanto a abrir a las prisiones a los que están cautivos, en cuanto, aleluya, sanar y restaurar y hacer esto, yo ya lo cumplí. Y en cuanto a traición, en cuanto a venta de 30 monedas de plata, en cuanto, aleluya, a los golpes, a las bofetadas, a todo lo que dice Isaías 53, en cuanto a que me iban a desnudar, a escupir, a coronar de espinas, a traspasar mi costado con una lanza, todo está hecho. Yo ya cumplí. Y literalmente cuando Jesús dice consumado es, hecho está diciendo, ahora les toca a ustedes. Jesús está diciendo, yo ya cumplí, ahora nos toca a nosotros. Amén. Ahora le toca a usted, diga el que está a su lado, hermano, Jesús ya lo hizo, ahora le toca a usted. Él sí cumplió, hermano, usted está cumpliendo. Él sí cumplió, usted está cumpliendo. Él padeció todo lo que tenía que padecer. Volvamos nuevamente a Mateo, capítulo 27, y veamos algo más ahí. En el versículo 51 dice, y aquí otro acontecimiento que pasó mientras Jesús está en la cruz. Y he aquí, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó. ¿Sabe qué es lo que hacía el velo del templo? El velo del templo, hermano, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, solamente una vez al año, entraba el sumo sacerdote a ofrecer, número uno, sacrificios por sus pecados, por los pecados de él, y luego por los pecados del pueblo. Se limpiaba él, se purificaba él, se santificaba para poder entrar del lugar santo al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, que es donde estaba el arca y que es donde se posaba la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, y descendía un rayo que simbolizaba, que tipificaba o que era la presencia de Dios, y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Amén. Así que, aleluya, Jesús abriendo las puertas, Hebreos capítulo 4, verso 16, dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar gracia y socorro, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que Jesús, hermano, con su cuerpo que fue rasgado en la cruz del Calvario, nos permite a nosotros, hermano, tener una relación a través de Jesús directamente con el Padre. Dice Hebreos, aleluya, que Jesús es el sumo sacerdote. Y cuando Jesús es crucificado en la cruz y golpeado y traspasado, Jesús tipifica el velo del templo. Cuando Jesús es traspasado, el velo del templo, hermano, se rasga. Y eso quiere decir que hoy usted y yo, a través del cuerpo de Jesús, a través de la fe en el sacrificio de Jesús, podemos entrar no nomás al lugar santo, sino a la misma presencia de Dios a través de Jesús. Denle un aplauso a Cristo por eso, hermano. Amén. Abrió el velo y hoy se rasgó el velo, y hoy, hermano, podemos entrar nosotros a través de nuestra fe en Jesucristo, podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Amén. A veces decimos, es que el pastor es el representante de Dios en la tierra. No, usted también. ¿Verdad?
es que el pastor, el papa, es el representante de Dios en la tierra. No, usted es el representante de Dios en la tierra. Dios habita en su corazón y usted representa como hijo de Dios. Usted representa a Dios. Usted y yo representamos a Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Un poquito más para abajo, en el verso 53, dice, bueno, vamos a ir, aleluya, a Gálatas. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a ver lo que le dije yo a usted ahorita acerca de la condición de Jesús en el madero. Gálatas capítulo 3, por favor. ¿Cuántos alaban a Dios? Capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir? Nos compró, nos libró. Cristo, le voy a explicar de esta manera rápidamente. Allá, hermano, en China o en Oriente, si alguien, por ejemplo, mata a una persona, la persona que lo mata, esa persona también debe morir. Amén. Debe morir. Esa es la ley allá. Si mata a una persona, la persona que lo mató también debe morir. Esa es la ley. Amén. Pero esa persona puede, si es una persona que tiene mucho dinero y él mata a alguien, esa persona puede ir a uno de los barrios más pobres, más bajos, y decirle a un hombre, oye, ¿tienes hijos? Sí, tengo 3. Viven en la miseria mis hijos. Mira, yo le puedo dejar una casa grande a tus hijos. Yo puedo darte un dinero y puedes construirle a tus hijos un futuro. Puedes construir una casa y dejarle muchas cosas buenas a tus hijos. Y este hombre le dice, sí, pero ¿y qué tengo que hacer? Mira, yo maté a una persona y la ley dice que yo tengo que morir porque yo lo maté. Pero ¿qué te parece si yo te doy 2 millones de euros para que se los dejes a tu esposa y a tus hijos y tú ocupas mi lugar y mueres tú en vez de morir yo? ¿Me explico? Si esa persona acepta, entonces esa persona redimió a la persona que tenía que morir. En este caso, Jesús redimió a Barrabás, porque Jesús ocupó el lugar de Barrabás. El pueblo pidió a Barrabás, soltaron a Barrabás, y a Jesús murió en el lugar de Barrabás. Y Jesús nos redimió a nosotros a través de la cruz. Nuestros pecados nos llevaban a la muerte, nuestros pecados nos llevaban a la cruz, pero Jesús, en su amor, en su misericordia y en el inmenso plan de Dios, Jesús toma nuestro lugar en la cruz y nos redime y paga nuestros pecados con su propia muerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y ve lo que dice aquí, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Y lo que dice? ¿Hecho por nosotros qué? ¿Hecho por nosotros qué? ¿Hecho por nosotros qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo ocupó nuestro lugar en el madero. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Aleluya, pero algo bien hermoso. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él sabía que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Y es lo que hoy en este día estamos celebrando la resurrección de Cristo, estamos celebrando que la tumba se quedó vacía, estamos celebrando
celebrando que Cristo se levantó de entre los muertos. Estamos celebrando a un Cristo vivo. Estamos celebrando al que, aleluya, rompió el velo y nos permite entrar a la misma presencia de Dios. Estamos celebrando, aleluya, al que ocupó nuestro lugar en la cruz. Estamos celebrando, aleluya, el que pintó los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no nos toque a nosotros. Estamos celebrando, aleluya, que Cristo se levantó de los muertos y que Él es la primicia de la resurrección, y que así como Él resucitó de los muertos, si nosotros mantenemos nuestra fe, también vamos a ser resucitados de entre los muertos. Eso es lo que estamos celebrando en este día. Amén. La gente celebra de otra manera. Se van a Chacamada, se van al río, unas caguamotas así, un pollo, ¿no? 2, asado, adobado, así pintado con adobo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya hasta me está dando hambre. Ahí me está esperando un pedazo de pollo, ¿verdad, Tony? Amén, hermano. Eso es lo más hermoso de Dios. La gente celebra de otra manera. La gente tira cuetones, hace un viacrucis, golpean a un pobre hombre. Ahí el hombre le hace de Cristo y se pone su cabello largo y lo coronan y hacen una serie de cosas. Ahí ya no es necesario nada de eso. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, cumplía todas las demandas del Padre para darnos salvación. El sacrificio en la cruz del Calvario cumplía todo lo que el Padre había puesto, aleluya, había decretado que se tenía que hacer para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Vamos a Pedro para que, primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18 y 19. ¿Sabes lo que dice ahí? Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Siendo qué? ¿Siendo qué? Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Vea lo que dice el 19, hablando del Espíritu, en el cual ¿qué? Fue y predicó. ¿A dónde? A los espíritus encarcelados. Hello. Cuando la paciencia de Noé, cuando habla de los espíritus encarcelados, habla de ángeles que desobedecieron a Dios y fueron encarcelados en un lugar. Mientras Noé les predicaba, hermanos, fueron encarcelados. Después del diluvio, fueron encarcelados por no haber creído el mensaje de Noé. Fueron encarcelados esos espíritus y Jesús bajó mientras su cuerpo está en la tumba, el sábado de reposo. El Espíritu de Jesús está allá donde están los espíritus encarcelados y les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. A lo mejor los espíritus le dicen: pero aquí estás con nosotros. Sí, pero yo mañana me voy de aquí. Aquí se van a seguir quedando ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque ustedes la regaron, pero yo no la regué. Yo soy santo, puro, limpio, aleluya. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy la ofrenda. Yo soy, aleluya, el sumo sacerdote. Yo soy el velo del templo. Yo soy la roca eterna. Yo soy la roca de salvación. Soy el maná que descendió del cielo. Soy el pan de vida. Soy la estrella resplandeciente de la mañana. Soy el alfa. Soy el omega. Soy el rey de reyes. Soy el señor de señores. Soy el principio y el fin, aleluya. Yo soy el eterno, el verdadero, el sublime, el admirable,
admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Yo soy. Así que fue Jesús, hermano, hasta allá y les testificó mientras su cuerpo está en la tumba. Jesús en el Espíritu fue y les testificó y le dijo: yo soy. Y el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Porque era imposible que la muerte lo detuviera. Hoy está sentado y es lo que celebramos, que Jesucristo no se quedó en la tumba. La tumba se quedó vacía, la cruz se quedó vacía, la tumba se quedó vacía, aleluya. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Y luego dice: mas a todos los que lo recibieron, Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesucristo, mire, vamos allá a Lucas, Evangelio de Jesús según San Lucas, en el capítulo 24, y estamos terminando, ya no vamos porque yo también ya tengo hambre. Dice el 24, versículo 5. Vamos a leer el 24 desde el 1. Dice: el primer día de la semana, ¿verdad? Primer día de la semana, que es domingo, no lunes. Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, ¿verdad? Vino María y luego dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, ¿cómo? Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y luego que dice: y como tuvieron temor, ¿cómo dice? Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo. Él no se quedó en una tumba. Amén. ¿Por qué buscan? Hay mucha gente que anda buscando a Dios entre los muertos. Hay mucha gente que anda buscando a Dios en altares, en veladoras, en monitos de yeso, en monitos de palo. Hay mucha gente que anda buscando en cosas muertas, andan buscando a Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos en las imágenes, en todo ese tipo de cosas? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Y eso es lo más hermoso, que hoy podemos entrar hasta la misma presencia de Dios a través de Jesucristo y tener no una religión, sino una relación con Dios a través de Jesucristo. A veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Y usted de qué religión es? No, yo no practico ninguna religión. Los religiosos mataron a Jesús. No, yo no practico ninguna religión. Yo practico una relación con Dios a través de Jesucristo. Es lo que yo practico, una relación. Lo mío no es religión, lo mío es relación. Amén. Yo llevo una relación con Dios a través de Jesús, a través de Jesucristo. Pónganse sobre sus pies en esta noche. ¿Cuántos alaban a Dios?